Kevin Kelsey versus Salomón Rondón. Bienvenidos chicos a mi canal. Bueno, en este video estaremos analizando el juego tácticamente de ambos jugadores, Kevin Kelsey y Salomón Rondón. Y les diré por qué yo creo, y verán también por qué yo creo que son jugadores muy similares. Y bueno, creo que en la transición de delanteros de la selección Vinotinto, Kevin Kelsey es el que tiene todas las papeletas para llevarse ese puesto que dejará vacante Salomón Rondón en un futuro próximo. Así que nada, antes de comenzar me gustaría que le den like al video, lo vean completamente, se suscriban que es totalmente gratuito y dejen sus comentarios qué piensan ustedes. ¿Es Kevin Kelsey el sustituto de Salomón Rondón? Antes de comenzar a ver el compilado que hice de Kevin Kelsey y Salomón Rondón, quiero mostrarles algo. Porque yo en el video anterior que subí de Kevin Kelsey había dicho que Venezuela se había acostumbrado a jugar con Salomón Rondón, con un jugador de ese estilo, un jugador grande, un jugador que es capaz de pivotear, de descargar a las bandas, de aguantar muy bien el balón. Venezuela se acostumbró a ese tipo de delantero. ¿Por qué se los digo? Porque vean, Venezuela bajo el mando de Richard Páez. Busqué un partido cualquiera, un partido de la era Richard Páez. Bueno, no cualquiera, el centenariazo. Por ejemplo, cuando Venezuela le gana a Uruguay, ¿sí? Le gana 3-0. Vamos a ver la alineación con la que saltó Venezuela a la cancha. Tenía Angelucci, bueno, no vamos a estar nombrando todo. Bueno, sí, Angelucci, Vallenilla, José Manuel Rey, Alejandro Sichero, Jonay Hernández, y jugaba con un doble pivot, Leopoldo Jiménez, el Paragua, Luis el Pájaro Vera, y arriba, vean con qué jugador y con qué tipo de jugador jugaba Venezuela. Gabriel Urdaneta, una exquisitez de jugador. Ricardo David Páez y Juan Arango, tres jugadores jugones, jugadores rápidos de mente y no de piernas, porque eran jugadores con muy buena técnica, muy buena visión de juego. Yo me atrevería a decir que son 3 volantes 10 que se turnaban, jugaban por bandas, no eran extremos, no desbordaban, era muy raro. Eran jugadores más que todo de pases en profundidad, de buscar el hueco, buscar al delantero, porque quien estaba arriba era un jugador muy movedizo como Alexander el Pequeño Rondón. Así jugaba Richard Páez. Es decir, con este tipo de jugadores, con estos volantes, puede jugar con un delantero de esas características como Alexander Rondón, perdón. Jugador muy movedizo, con muchas diagonales, jugador que buscaba los espacios. Ese tipo de delantero sirve mucho cuando está rodeado con jugadores de esta clase, ¿sí? El juego de Venezuela evolucionó, pasa después la era Farías y vamos a ver a Venezuela contra Argentina, un partidazo también donde le ganamos por primera vez a la selección albiceleste, y vamos a ver acá la alineación con la que saltaba la selección Vinotinto de César Farías en Puerto La Cruz. Reni Vega en la portería, Roberto Rosales por derecha, Vizcarronda, Morevieta, Sichero, un doble pivot, Tomás Rincón y Lucena, el Paqui Lucena. Por las bandas, Arango y el Maestrico González por derecha, y arriba Nicolás Fedor y Rondón. Es decir, jugaba con un 4-4-2. Venezuela se caracterizaba mucho por su solidez defensiva y por su orden táctico. Venezuela, hay que decirlo, jugaba muchas veces, para no decir todo el tiempo, al pelotazo. Pero era entendible, porque tenías a dos torres como Fedor y Rondón, sobre todo Rondón. Fedor era un jugador que se movía un poquito más por el frente de ataque, pero Rondón, tenías una torre como Rondón que te bajaba hasta una nevera del cielo. Y además que este esquema 4-4-2 es básicamente eso, tener un orden muy bien planteado, un orden táctico muy bien planteado, con 4 líneas bien marcadas, ¿sí? Juntitas, compactas, que te permita defender bastante bien. Y bueno, 2 jugadores arriba que resuelvan. Por ejemplo, el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, contra el Real Madrid en la final de Champions. Jugaba con Diego Costa y David Villa.
Y básicamente ese Atlético de Madrid dependía de esos dos jugadores, sobre todo de Diego Costa, del trabajo que hiciera Diego Costa. El trabajo sucio que hacía Diego Costa, bajarse con los centrales, bajar los balones. Esas segundas jugadas son las que permiten que ese sistema 4-4-2 tenga un poquito digamos, de juego ofensivo. Si no tienes jugadores que hagan ese trabajo, es muy difícil. Si tú mandas un pelotazo hacia arriba y no tienes a alguien que la baje, muy difícilmente llegues a atacar, al contrario. Entonces, bueno, esa era la forma en cómo jugaba Venezuela, con Fedor y Rondón. Fue pasando el tiempo, el fútbol de Venezuela se fue concentrando mucho más en Salomón Rondón, en la capacidad que tenía Salomón Rondón de pivotear, de bajar, de descargar, y pasó el tiempo y de esa manera Venezuela se fue adaptando a ese tipo de delantero. Antes, vean cómo jugaba Venezuela, con tres volantes muy ofensivos, con gran pie, con gran visión de juego, y tenían un jugador como Alexander Rondón, el pequeño Rondón. Y en la banca tenías a Robert Morán y Daniel Noriega, dos delanteros también del mismo perfil. No eran delanteros de pivotear, eran delanteros de desmarcarse, de tirar diagonales, de correr al espacio. Ese tipo de delantero tenía Venezuela en aquella época. Entonces, por eso es que yo digo que a día de hoy Venezuela sigue dependiendo mucho del juego de Salomón Rondón, porque no tenemos volantes como los del aquel momento con Richard Páez. No tenemos esos volantes, no tenemos un Gaby Ordareta, no tenemos un Ricardo David Páez, no tenemos un Juan Arango, y mira que nos hace bastante falta. Por eso es que yo pienso que por ahí se le puede dar la oportunidad a Juan Piañor, porque no tenemos un jugador de esas características que nos hacen falta en ciertos momentos del juego. Por ejemplo, contra Ecuador en Maturín, hacía falta un jugador que conectara la mitad de la cancha con los jugadores de arriba. No lo tenemos. Hoy en día, bueno, contamos con más extremos, con jugadores que son más desequilibrantes por las bandas que jugadores con ese perfil de 10. No tenemos ese jugador, lamentablemente. Entonces, eso obliga en cierta forma a jugar con un delantero como Salomón Rondón, de esas características. Porque, por ejemplo, Yángel no es 10, Cristian Cáceres no es 10, el Brujo Martínez no es 10, Tomás Rincón no es 10. Entonces, tenemos muchos mediocampistas, pero que son más box to box, que tienen muy buen pie, pero no tanto como un 10, y tienen muy buena recuperación. Entonces, por eso es que a veces necesitamos ese delantero como Salomón Rondón, que nos permitan ganar segundas jugadas, que nos permitan pivotear, descargar a las bandas, y que el balón le llegue a Soteldo, y que el balón le llegue a Machís o a Savarino, jugadores que son desequilibrantes por las bandas, y bueno, después tirar centro y buscar el delantero en el área. Entonces, esa es la forma en cómo está jugando Venezuela. Tenemos que adaptarnos a los jugadores que tenemos, y creo que un jugador o un delantero jugón, no estoy diciendo que no tengan la oportunidad o que no se le pueda dar la oportunidad, sí, pero bueno, costará adaptarse. Es por eso que yo creo que Joseph Martínez, por ejemplo, no ha rendido tanto en la selección como en sus clubes. Y sin más preámbulo, que se hizo larguísimo, vamos a ver el video de Salomón Rondón versus Kevin Kelsey. Acá podemos ver a Kevin Kelsey aguantando muy bien el balón, descargando con el número 8, que le mete el pase. Muy bien la definición. Muy bien la definición. Hay un Kevin Kelsey, segundo palo. Gol. Gol. A ver, acá. Qué bien, gana en el primer palo. Gol. Este es con Mineros, me parece. Sí, con Mineros. Ve, ahí está. Esto es lo que yo digo. Este trabajo no lo puede hacer cualquier delantero, cualquier jugador. Por lo general, yo no estoy diciendo que sean jugadores altos necesariamente, pero por lo general son jugadores altos con mucha fuerza, que sean capaces de aguantarse y bancarse a los defensores contrarios. Esto es vital en la selección vinotinto. Aunque no lo quieran ver muchos, esto es vital. Un jugador, un delantero con esa capacidad de poder pivotear y luego, eso, jugar. Uy, buen cabezazo ahí, al medio. A ver.
Ahí está. También, que no nada más tiene que pivotear y descargar, también tiene que intervenir bastante en el juego. Eso es lo que yo he dicho. Y este Kevin Kelsey es muy parecido al Salomón Rondón de joven. Para mí igual Salomón creo que tenía más movilidad, digamos. Pero Kevin Kelsey tampoco es un negado, ¿eh? Ahí lo estamos viendo. Ahí lo estamos viendo. Qué buen recorte. A ver acá. Cómo se mueve, cómo se desmarca muy bien. Muy bien. Uy, qué pase deja ahí. No llegó. Pero ese es el tipo de delantero que se necesita. Ese es el tipo de delantero que se necesita. Vuelvo y repito porque no tenemos jugadores que aguanten el balón. Un Gaby Urdaneta, un Ricardo David, un Juan Arango. Ahí, eso es lo que necesita la selección. Un delantero así. Así. Porque si ustedes se fijan en los partidos, en los últimos partidos contra Perú y contra Ecuador, necesitábamos ese jugador de tres, ese jugador que diera claridad, que aguantara, que manejara los tiempos en 3/4 de cancha. No lo tenemos ese jugador. Es cierto que Yángel es un crack, pedazo de crack. Que Cristian Cáceres también es un crack, que el Brujo Martínez es un crack. Sí, pero no hacen esa función. No hacen esa función porque no hacen esa función. Son otro tipo de jugador. Y el jugador 10, el que piensa un poco, el que va un tiempo por delante de sus compañeros, no lo tenemos a día de hoy. No lo tenemos. Y a falta de su jugador necesitamos un delantero como Salomón Rondón o como Kevin Kelsey. ¿Sí? Delanteros que tienen esa capacidad de aguantar el balón y descargar, por lo menos, lo básico. No estamos pidiendo que metan pases filtrados ni nada por el estilo. Pero lo básico. Que intervengan en el juego, como lo está haciendo aquí Kevin Kelsey. ¿Ve? Tocar, sencillo. Aguantar el balón, tocar. Ahí está. Pivotear, aguantar, bancarse. Al defensor, ahí está. ¡Pic! Sencillo. Eso es lo que necesita la selección. Es así. Es así. Hasta que no consigamos un 10 como, no sé, Ronald Vargas, como Juan Arango, necesitamos estos jugadores. Es lo que hay. Es lo que hay. Ojo, que yo no estoy diciendo que llamen a Kevin Kelsey ya a la selección. Yo creo que Kevin Kelsey necesita madurar todavía. A Kevin Kelsey no se ha ganado la titularidad en el Shakhtar Donetsk. Y creo que necesita madurar un poco más Kevin Kelsey. No estoy retirando a Salomón Rondón y tampoco estoy diciendo que no se le dé la oportunidad a Eric Ramírez o a Alejandro Marqués. ¿Ves? Eso, aguantar y descargar. Sencillo. Esto, por ejemplo, Salo lo hace muy bien. Pero sí debo decir que contra Perú se vio un poquito... No se vio tan bien Salo, estaba agotado y se entiende porque venía de jugar también los 90 minutos contra Ecuador. Eso. El jugador más parecido a Salomón Rondón. Y aquí podemos a Salomón Rondón. Ahí está, la misma jugada. Uno termina con la misma jugada y este comienza con la misma jugada. Peinando el balón, este es Salomón Rondón en los partidos de eliminatorias de rumbo al Mundial 2026. Ahí está, un Salomón que baja, interviene. Pero lamentablemente, a ver, sí, es lo que ha ido pasando con la selección, ¿no? Que dependemos mucho de Salo, del juego de Salo, de ese delantero solitario arriba. Y hemos perdido ese perfil de jugador jugón de 10. Tenemos, sí, a Soteldo, pero que Soteldo es más desequilibrante, es un wing. Pero bueno, eso es lo que tiene también sacrificar un poco la técnica o el jugador jugón y ser tácticamente más ordenado. Porque hay que decirlo, el Bocha o esta selección del Bocha tácticamente es muy ordenada y eso es lo que ha permitido estos buenos resultados. Que con César Farías también se vieron buenos resultados.
con ese orden táctico, ¿no? Pero nunca está de más tener un jugador que maneje los tiempos del partido. Y Venezuela no lo tiene hoy en día. Realmente no lo tiene. Ve, el mismo trabajo, o sea, lo mismo. Lo mismo. Por eso digo, son unos jugadores muy similares. Muy similares. Muy similares. Muy similares. Aparte, altos, corpulentos, ¿ves? Como baja, descarga. Y ese es un trabajo que Salomón hace muy bien y que yo no entiendo cómo hay personas que demeritan el trabajo de Salomón Rondón. No entiendo cómo lo demeritan. Yo creo que cualquier técnico con 4 dedos de frente valora un montón el trabajo de Salomón Rondón. Cualquier técnico. Cualquier técnico. Así que nada, esto fue todo el video el día de hoy. Si te gustó, dale like. No olvides suscribirte, que es totalmente gratuito y me ayuda muchísimo. Y deja tus comentarios. ¿Qué te parece Salomón Rondón, Kevin Kelsey? ¿Son similares? ¿No son similares? ¿Qué tú opinas? Te leo. Chao.